Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Hoy vamos a tomar como base solo esa línea de la Escritura. Es un texto corto, preciso, una instrucción muy oportuna para nosotros, para estudiar las Escrituras y para poner esa ficha en todo el tablero donde estamos poniendo la ficha del estudio del libro de Santiago. Recordemos que el estudio expositivo, que es el que estamos llevando, es un estudio donde tenemos que ver todo el panorama, tanto de la Escritura como del libro de Santiago en conjunto. Y hoy vamos a poner una fichita más, es como hacer un rompecabezas. ¿Sí han jugado a armar rompecabezas? Entonces, cuando uno tiene todas las fichas en desorden, pues uno tiene que comenzar a armar y tiene un orden y va poniendo las fichas en el lugar para que cuando termine todo el tablero, pues le quede la figura bien organizada. No podemos poner fichas al azar, no las podemos forzar, ni podemos prescindir de algunas, porque si no, no armamos todo el tablero. Así es el estudio de las Escrituras, es todo un gran tablero, una gran figura que registra toda la historia de la redención, y estamos aquí poniendo una fichita más en ese tablero donde estamos armando todo el conjunto de la revelación de Santiago. El capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hoy sí que nos lo vamos a memorizar. Todos vamos a salir con ese texto memorizado porque es muy corto. Y recuerden que estamos estudiando el libro de Santiago bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. El libro de Santiago, lo hemos dicho, tiene 3 puntos de comparación. Eso lo dijimos en la introducción. Santiago es un escritor muy corto, muy preciso, muy contundente y vehemente, pero básicamente Santiago no va a decir nada nuevo, como ningún predicador puede decir nada nuevo, porque si dice algo nuevo es extrabíblico. Todo maestro, todo predicador, todo instructor, no se le permite decir absolutamente nada nuevo. Se le permite tomar, explicar, aclarar y presentar lo que ya está dicho. Y Santiago tiene 3 fuentes de información para su estudio de la carta a la iglesia. 3 fuentes. La primera fuente es la ley de Moisés, es decir, los libros de la ley. Santiago se va a apoyar en el conocimiento y en la base pública que existía ya en el pueblo judío de la ley de Moisés. Ese es el primer insumo, primer libro, por decirlo de alguna manera, que él leyó para consultar y para armar o estructurar su enseñanza, que nos va a dejar aquí escrito. El segundo documento que Santiago consulta y con el cual se compara mucho es con la literatura sapiencial, es decir, los proverbios. Recordemos que Santiago es poético, ¿sí? Trabaja mucho la prosa, mucho el proverbio, la comparación, el contraste, y es muy importante eso. Los miércoles estudiamos proverbios, para los que no saben, para que se unan, porque ahí estamos viendo cada semana esa comparación que hace el sabio rey para darnos enseñanzas profundas. Y el tercer insumo, la tercera fuente que usa Santiago para su escrito son las enseñanzas de Jesús, a las cuales él no asistió porque estaba incrédulo en ese momento, pero específicamente el Sermón de la Montaña. Entonces, 3 fuentes de información: la ley, los proverbios y el Sermón del Monte. De tal manera que lo que hace Santiago hábilmente es tomar estos datos o estas informaciones, traerlos y presentarlos en un discurso, ¿sí? Darnos un mensaje tomando información de estos 3 momentos históricos y de estos 3 grandes predicadores y por supuesto de la ley de Dios revelada en la Escritura para darnos enseñanza. Así que cuando nosotros llegamos a Santiago tenemos que ver que no es un documento nuevo, sino una explicación de enseñanzas antiguas traídas al contexto, explicadas y aplicadas específicamente para el pueblo que está disperso debido a la situación de persecución que vivió la iglesia en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y eso nos ayuda a entender las metáforas que Santiago usa. Nosotros ya vimos aquí al comienzo, y permítame, me devuelvo un poco ahí, devuélvanse conmigo, Santiago 1, 2. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es tomado de una de las bienaventuranzas de Jesús.
Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando por mi causa, ¿recuerdan? O sean vituperados y os persigan, gócense y alégrense. Lo tomó Santiago de allí. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso también es tomado de un discurso de Jesús, del sermón de la montaña, que está en Mateo 5, 6 y 7. Luego dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y le será dada. Se va a Proverbios. Recuerden que Proverbios es el libro de la sabiduría y nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Luego dice, pídala a Dios el cual da abundantemente, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Eso es tomado de Jesús, pero también de los salmos. En varios lugares de los salmos, recuerdo en este momento el Salmo primero, dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero el incrédulo es como tamo, como basura, ¿cierto? Llevada por el viento de un lado para otro. Luego dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora en el texto de hoy dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta instrucción que nos va a dar aquí Santiago no es separada de la anterior, está perfectamente unida y lo que nos está diciendo es, si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, porque solo los que tienen fe se les da sabiduría. Es decir, la sabiduría es exclusiva para los hijos y la fe es exclusiva para los creyentes como don de Dios. Algo así como los incrédulos no pidan, porque ellos ni quieren sabiduría, ni la van a recibir, al menos que se arrepientan. Y los incrédulos, por más que pidan cosas a Dios, piden cosas comunes, pero no piden cosas excepcionales o esenciales, porque para ellos no es importante la sabiduría, la fe, la esperanza, la justicia, para ellos es importante riqueza, placer, fama. ¿Sí? Entonces no pidan lo esencial porque no lo van a recibir porque no tienen fe, porque ellos están en el vaivén de la vida. Y en ese vaivén de la vida solo buscan o piden lo que a ellos les parece bien, que son sus antojos, sus placeres, sus gustos y su bienestar. Y luego dice, el hombre de doble ánimo. Ya habló del hombre llevado por como la onda del mar. Ya habló del hombre incrédulo que no debe pedir porque no va a recibir. Y ahora habla del hombre de doble ánimo. La pregunta es, ¿está hablando de tres clases de personas? ¿O está hablando de la misma clase de personas? Pudiéramos pensar que está hablando de tres, y entonces ahí tendremos ya un catálogo, ¿cierto? De cuáles hombres hay en la tierra, cuáles seres humanos y en cuál nosotros estamos ahí, o en cuáles calificamos. Pero en realidad está hablando del mismo tipo de persona. Es decir, el incrédulo no tiene fe, por lo tanto no pide sabiduría, y por lo tanto él no pide a Dios, y si pide pues no es escuchado porque él no puede decirle Padre porque no es hijo. El incrédulo es como tamo que arrebata el viento y va de un lado para otro al sol que más brille, porque él no tiene estabilidad y no tiene firmeza. Y el incrédulo, es decir, la misma persona que está describiendo Santiago, es de doble ánimo. Y al ser de doble ánimo, pues está al vaivén de la vida, porque está al árbol que más sombra le dé. ¿Sí? Se acomoda, se mimetiza, es camaleónico, es amigable con todos los ambientes, ¿sí? Sabe convivir con todos. Es el hombre neutral, es el hombre que la Biblia describe en Apocalipsis, el tibio, que el tibio se acomoda, ¿sí? Que no importa cuál condición esté viviendo, él allí está cómodo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy, que nos la plantea el texto es, ¿qué es el doble ánimo? O doblemente, ¿doblemente qué? Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este texto ha sido alterado cuando lo hemos enseñado en muchos momentos, porque hemos pensado que el doble ánimo es sinónimo de desánimo. Y una cosa es el desánimo y otra cosa es el doble ánimo. Y quiero que marquemos ahí la diferencia.
Porque todos tenemos desánimos. ¿O alguien no se ha desanimado en algo? Todos nos hemos desanimado en algún propósito, en algún compromiso, hemos adquirido deberes y no los hemos llevado a feliz término. En nuestra fe, en nuestros deberes cristianos, en muchos momentos hemos tenido desánimo. Y si somos honestos, tenemos que reconocerlo, que a veces hemos descuidado la lectura, o hemos descuidado la oración, o hemos descuidado congregarnos, o hemos llegado a un periodo como de apatía, o de desidia, o como decir, bueno, como que estoy en un momento como de falta de fervor o entusiasmo en mi fe, y eso es desánimo. ¿Y cómo un cristiano desanimado es animado? Pues la Biblia nos da las maneras, con la oración, congregándose, buscando comunión con los hermanos, pero esa es una cosa que vivimos todos los seres humanos y los cristianos, por los cuales Santiago no está censurando acá a la iglesia o a los lectores, sino Santiago va a poner ante nosotros que hay personas de doble ánimo, es decir, incrédulos. ¿Sí? Tampoco podemos confundir este doble ánimo con lo que la ciencia médica hoy ha identificado como problemas o enfermedades del ánimo o el estado de ánimo, que básicamente son estados emocionales complejos o confusos, ¿sí? Que es una realidad médica que no podemos desconocer y que es una situación que cualquiera puede afrontar, de tener una confusión o una complejidad o una lucha en sus emociones. ¿Sí? Escuchamos hoy fácilmente que hay personas que sufren de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, y todos esos son temas del ánimo por muchos factores, ambientales, emocionales, de convivencia, de historias, de memorias, de expectativas irreales, de muchas situaciones que no se ha podido determinar con precisión una sola causa, sino que hay muchas causas por las cuales una persona permanente o temporalmente pudiera tener una situación de decaimiento emocional o de aflicción debido a un duelo, una pérdida, una frustración u otros hechos que son variados en la vida de las personas. Eso es una realidad, que es un tema emocional y es un tema que puede ser temporal o permanente, pero que afecta el alma, las emociones, perdón, que afecta el estado de ánimo. Pero Santiago no está hablando de eso. Es decir, Santiago no está hablando del desánimo del cristiano por situaciones de la vida, tampoco está hablando de problemas de ánimo como ansiedad o depresión o bipolaridad u otro tipo de diagnósticos. Santiago está hablando de un problema profundo y es el problema del corazón. Y el tema del corazón, que es el que a Santiago le interesa y es el que al predicador le interesa. Sí, el predicador no está enfocado en las emociones, aunque el evangelio afecta las emociones, pero no está enfocado en las emociones porque Santiago no es un terapeuta, no es un consejero. Santiago está interesado en el corazón, igual como el evangelio. Entonces Santiago nos va a hablar de un problema de raíz, que no es emocional, que no es de desánimo por situaciones externas o internas, sino que es un tema del corazón, de lo más profundo, de donde surgen las creencias, las decisiones y donde surge todo lo más profundo y esencial de la vida. Y por eso describe un tipo de hombre o un tipo de persona, ¿sí? Que no, aquí está haciendo una descripción ontológica, antropológica de un tipo de persona, es decir, hay una persona que es de doble ánimo y hay otra persona que no es de doble ánimo, es decir, que es creyente. ¿Sí me hago entender? Lo que Santiago nos va a poner de presente es que hay creyentes e incrédulos. ¿Cómo lo presenta el rey Salomón en Proverbios? El sabio y el necio, o el justo y el perverso, o el hijo y el que no es hijo, el bastardo, o el que no es adoptado. Entonces, las mismas categorías va a usar Santiago, porque Santiago está apoyado en este tipo de literatura antigua que era reconocida en el momento, y Santiago nos va a decir, hay un hombre de doble ánimo. Ahora, cuando él habla de doble ánimo, no se refiere a las emociones, que modernamente pudiéramos hablar de las emociones. Cuando Santiago habla del doble ánimo, se refiere a una persona inestable,
es decir, que no tiene fundamento, que no tiene peso, que no tiene firmeza. ¿Y por qué no tiene firmeza? Porque no tiene una creencia segura, porque no tiene un horizonte seguro, porque no tiene una razón de vida segura, porque está engañado, porque vive falsamente, porque vive de ilusiones, porque vive de apariencias, porque vive de sueños, de deseos, mas no de principios, que es lo que el Salmo 1 establece. Dice, el justo es como árbol firme, frondoso y robusto, con raíces, que da fruto, que da apariencia agradable y que está estable. ¿Sí? Si nosotros comparamos el ejemplo del Salmo 1 y vemos un árbol gigante, muy antiguo, pues nosotros tenemos la certeza que podemos encontrar ese árbol muchas veces cuando pasemos por allí. Incluso en el campo, uno se pone puntos de encuentro allá en el árbol tal, en el cedro, ¿sí? O en el almendro, o en la palma. Nos encontramos porque uno sabe que ahí va a estar. Pero si es una basura, una cáscara, una hojarasca, no le pudiéramos decir, mira, ahí donde quedó esa hoja que estaba llevada por el viento nos encontramos. Porque ese no es un punto de encuentro seguro. El impío, dice la Biblia, es como el mar en tempestad, no puede estar quieto. ¿Sí? Y el Salmo 1 dice que es como tamo, como basura que lleva el viento, que no tiene firmeza. Y Santiago, usando los mismos ejemplos, dice que es de doble ánimo. Es decir, hoy está aquí y mañana está allá, y mañana y pasado mañana no sabemos dónde está. Como el poeta, ¿cierto? Ni soy de aquí, ni soy de allá. O solo sé que nada sé. ¿Cierto? Que es el caos de la filosofía y de la conciencia humana, que el hombre sabe tanto que no sabe nada, y entiende tanto y estudia tanto y termina más confundido. El creyente sabe quién es, sabe para dónde va, y lo podemos encontrar en el mismo lugar. ¿Se acuerdan el endemoniado Gadareno? ¿Cómo vivía antes de estar en Cristo? Dice que deambulaba, que lo encontraban en los sepulcros, en las calles, que estaba desnudo, que gritaba, que andaba en desasosiego. Pero una vez el Señor lo sana, lo restaura. ¿Recuerdan qué dice la Biblia? ¿Cómo apareció ese hombre en el paso siguiente? Dice, estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Vestido, es decir, dignamente, con respeto y dignidad que él había perdido por el pecado. Sentado, es decir, estable, tranquilo, sereno, con tranquilidad y con seguridad. Y en su juicio, es decir, con su conciencia otra vez en orden. El impío no puede tener la conciencia en orden, porque no tiene a quien ordena la conciencia, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces Santiago no nos va a hablar de temas de las emociones, por supuesto están incluidas. Santiago nos va a hablar de un problema del corazón, y allá no llega la psiquiatría, ni la psicología, ni las ciencias sociales. Allá solo llega el Evangelio. Y nosotros podemos llegar allá gracias al poder de la palabra y a la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Las ciencias humanas, las ciencias médicas, las ciencias naturales pueden llegar hasta cierto punto, ¿cierto? Al cuerpo, a los órganos, a la conducta, a las emociones. Incluso están intentando llegar un poco a la mente, con grados de dificultad complejas, pero no pueden llegar al corazón. O sea, hay un lugar secreto reservado para el Evangelio y reservado para el Espíritu Santo, exclusivo. Y a ese lugar es que llega la palabra del Señor, y Santiago va allá. Por eso Santiago dice, hay otro tipo de hombres, hay dos tipos de hombres, a los que yo les estoy dirigiendo la carta, que son ustedes los creyentes, que la van a entender, que la van a poder comprender porque son de Dios. Pero hay otro tipo de hombres que no la van a poder comprender, que posiblemente están en medio de ustedes, que conviven con ustedes y que son fariseos o que son moralistas o religiosos, que son de doble ánimo y desprecian al Señor. La enseñanza del doble ánimo es de la persona que no es sencilla, que no es transparente, y de aquella persona que es demasiado leal a sí misma. Y como es tan leal a sí misma, a sus antojos, a sus gustos, a sus placeres, pues no puede ser leal a Dios. Por eso la palabra dice, o amas a Dios o amas al mundo, pero no podéis servir a Dios y al mundo.
¿Se han escuchado decir que hay creyentes que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Bueno, esos no existen. Si tiene un pie en el mundo, es del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y él pretende tener un pie en la iglesia, pero no tiene nunca un pie ni nada. Está todo en el mundo y viene de vez en cuando a la iglesia. Pero no es posible que haya un cristiano con un pie allá y otro pie acá, porque ese sería el de doble ánimo, o ese sería el tibio, o ese sería el que quiere quedar bien con Dios y consigo mismo. Mire lo que la Biblia dice en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, a su imagen y semejanza, y nos dio tareas, y una de ellas es ejercer dominio, o gobernar, o liderar. Dios nos gobernó para liderar, no para que nos lidere nuestro corazón. Es decir, nosotros tenemos control por el diseño de la creación para poder tomar decisiones sabias y poder dirigir nuestros pasos y nuestras acciones en dirección al propósito divino. No, Dios no nos diseñó para que nos dejemos llevar por nuestros ojos, o por nuestros antojos, o por nuestros gustos. Eso es causa del pecado. Por el pecado el hombre se deja llevar por cualquier cosa que ve, o por cualquier ilusión se va tras ella. Dios nos creó para nosotros tomar decisiones con sabiduría y ejercer dominio y autoridad. Éxodo capítulo 3, versículo 10 le dice el Señor a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Otro texto de apoyo para reforzar la idea de que Dios nos creó para liderar y hacerlo con sabiduría. ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué nos dejamos liderar por cualquier cosa? Hay personas que se dejan llevar por sus sentimientos, incluso por sus ideas. Ni siquiera son deseos, son solo ideas. Hay personas que solo piensan que les va a ir mal y no salen de la casa pensando que les va a ir mal. Hay personas que están paralizadas pensando que van a fracasar en la vida, o que alguien los persigue, o que alguien no los quiere, o que alguien les va a maldecir, entonces no se atreven a mover un dedo porque están presos de ideas, de sueños, de temores, de angustias, y todo eso es una consecuencia del pecado, de la condición pecaminosa, porque Dios nos creó a su imagen para que actuemos con sabiduría y para que respondamos sabiamente a todos los designios de Dios y para que no nos dejemos gobernar de nuestros antojos. Hay personas que pasan por la vitrina en el lugar de postres y no pueden resistir entrar a comprar un postre. ¿Sí? Hay una persona que pasa por el lugar de jugos y no puede resistir, si no tiene ese dominio, ese control. Ahora, si se deja dominar por un dulce, por un chocolate, por un refresco, ¿cuánto más se dejará dominar por sus pasiones que batallan dentro de sí? Porque si solo una cosa externa puesta en una vitrina o en una publicidad nos pone a temblar y nos rendimos, ahora cuánto más las grandes pasiones y luchas que tenemos internamente entre el bien y el mal, y entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso dice la Biblia, no se dejen llevar. Pero la única forma para no dejarnos llevar es la palabra de Dios y la sabiduría que Dios nos da. De lo contrario, estamos vendidos al pecado, lo dice el apóstol Pablo. Vendidos, ni siquiera pretendemos hacerle frente. Estamos rendidos, al menos que la palabra de Dios obre en nosotros. Entonces, ¿qué características tiene el de doble ánimo? Para que no nos confundamos. La primera característica es que es una persona engañosa. Es decir, es falsa. Es una persona que no podemos confiar. Y es esa persona que el profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y maldito el que confía en el incrédulo pensando que le va a hacer bien. El hombre de doble ánimo es engañoso, se engaña a sí mismo y engaña a otros. Y tenemos el gran ejemplo del capítulo 3 de Génesis. Recuerden todo el argumento, muy de percepción, muy de trabajo de la mente, muy de neurociencia,
moderna para seducir a Adán y Eva a comer el fruto prohibido. Ahí le pusieron toda la artillería pesada de la neurociencia moderna, ¿cierto? No ha considerado, pero observe, ¿qué tal que te estés perdiendo de algo grande? ¿Qué tal que si tú haces esto que te dijeron que no, eso te sirva para bien? Yo de usted lo haría. Y uno ensaya, ¿qué tal que le vaya bien? Si todo el trabajo de la mente, de la sugestión, la ilusión, la percepción, la tergiversación, la confrontación, la resistencia al principio y a la consecuencia para considerar que a ver si lo malo lo vuelvo bueno y justifico mis actos. Esto es malísimo, pero ¿qué tal si lo hacemos de una manera un poquito distinta y presentamos estas excusas y justificamos esto y cambiamos aquello y quedamos como reyes? Yo estaba mencionando al comienzo el tema de los tributos. ¿Cuántos de los que pagan tributos o pagamos tributos no nos hemos visto tentados a pagarle al contador una reducción de los impuestos? ¿Y qué le decimos? No, es que yo sí quiero pagar, pero es que no puedo pagar tanto. ¿Sí? Es que yo sí quiero quedar bien, pero si usted me da una ayudadita, yo le agradezco. ¿Qué estamos haciendo? Actuando como el hombre de doble ánimo. Porque no solo Dios sabe que obramos mal, nosotros también sabemos que obramos mal, sino que además justificamos con una firma de un profesional nuestro mal obrar y pues nos ganamos ahí un porcentaje para algo, pero estamos obrando mal. El hombre de doble ánimo es engañoso, es decir, da la apariencia de bien cuando vive mal y hace cosas malas, pero la justifica y acusa a otros diciendo que él no tiene la culpa y él se engaña a sí mismo. Y quiero que leamos un texto que me parece muy interesante, que está en Primera de Reyes 18:21, para que tengamos ejemplos de qué es ser de doble ánimo. Yo sé que ningún creyente es de doble ánimo, no puede serlo, porque ya nació de nuevo, tiene la fe y tiene el Espíritu Santo. Pasa desánimos, mas no tiene doble ánimo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, es decir, un discurso público al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Excelente pregunta. Es decir, ¿hasta cuándo pretenderéis quedar bien con todo mundo? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías les pone de presente estas dos realidades y les dice, mira, hay solo dos opciones, no hay un término medio, no podemos ser tibios. O usted es de Dios y lo sigue con todo su ser, o usted no sigue a Dios y está en contra de él. Elija y tome la opción, pero no pretenda, no aparenten decir que están en Dios cuando viven en el mundo. Pero me llama mucho la atención, más que la confrontación de Elías, la actitud del pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Y el pueblo no respondió palabra. Ese silencio, ¿qué indica? ¿Qué indica cuando usted le llama la atención a alguien, o cuando usted le da una información a alguien, o cuando usted espera que alguien reaccione y la otra persona le guarda silencio, o lo deja en visto? ¿Usted qué siente? ¿Qué opina? ¿Por qué esa persona guardó silencio? Estamos ante un discurso público de un profeta. No se admitía que el pueblo guardara silencio, tenía que reaccionar, porque si se predica la palabra, el pueblo tiene que reaccionar, o para bien o para mal, pero no puede quedar neutral. ¿Por qué este pueblo, que es el pueblo de Israel, que recibe el mensaje del profeta Elías, no responde palabra? Porque ellos quieren seguir claudicando, vacilando, ¿sí?, oscilando, como un péndulo entre dos opiniones. Porque ellos quieren quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo. ¿Y recuerdan qué hacían? Entre semana ofrecían sacrificios a Baal, ofrecían tortas a la reina del cielo, pedían y tenían ídolos en los árboles y montañas y debajo de los árboles frondosos. ¿Y se acuerdan qué hacían el sábado, que era el día de reposo? Llegaban temprano al templo con un corderito bien gordo. Así lo hacían, y es por eso el Señor les llama la atención. Y recuerden que en otro lugar dice, estoy hastiado de becerros gordos. O sea, no los quiero, no me traigan más becerros gordos.
porque lo que yo quiero de ustedes es un corazón consagrado. Es decir, estaban viviendo en el mundo, pero pretendiendo conciliar o apaciguar la ira de Dios o tranquilizar a Dios o acallar su propia conciencia con un detalle. Y eso sí que sucede, y sucede en nuestras relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un padre no está presente con sus hijos, ¿qué hace cuando llega? Llega con regalos, ¿sí? Y ahí tranquilizó su conciencia y su hijo dice, es que mi papá me ama mucho, pero no está presente nunca. Cuando el esposo o la esposa tienen diferencias, no se arreglan los problemas, ¿con qué llega el esposo o la esposa? Con flores, con un regalo, con mariachis. No, pues me ama demasiado. No, no me ama. Está es intentando quedar bien conmigo sin arreglar el problema. El pueblo no había arreglado el problema con Dios, es decir, estaban sin creer en Dios. Eran idólatras, eran engañosos y Dios les está llamando la atención. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú hoy? ¿Vas a guardar silencio? El pueblo no respondió palabra. Y es tan diciente eso porque es lo que más dice del pueblo en este momento. En Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, amados hermanos, el hombre de doble ánimo es incrédulo y cuando se le confronta, él no puede tomar la opción por Dios, porque él está muerto en sus delitos y pecados y porque él no está dispuesto a reaccionar favorablemente. ¿Recuerdan cuando el joven rico se encontró con Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Fue él? No, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, ¿los mandamientos tienes? Y él le dijo, sí, ya los guardo todos. Recuerda, y el Señor le dice, ¿una cosa te falta? ¿Cómo terminó esa escena después de que Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Qué dijo el joven rico? No respondió palabra. No respondió, no reaccionó, no fue confrontado. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Y el incrédulo no reacciona ante la palabra porque él no se mueve por la palabra, sino que él quiere aparentar quedar bien con todos. Esa es una característica profunda del incrédulo que es doble. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero está hablando también de que algunos de estos que son impíos se camuflan para convencer religiosa o moralmente a muchos. Es decir, ofrecen un culto, pero un culto falso, y dice que seducen, engañan y trafican y no se sacian de pecar. Y dice que tienen los ojos llenos de adulterio, pero en otro lugar Pablo dice que el adulterio no nace en los ojos, que es un asunto del corazón. Es lo que está trabajando Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es muy probable, no sabemos con precisión, que una de las razones por las cuales Santiago está haciendo esta denuncia a los hermanos es también una queja contra los hermanos de Jerusalén, que habiendo sido miembros de la iglesia en Jerusalén al comienzo de la era apostólica, cuando vino la persecución, no enfrentaron la persecución, sino que huyeron. Y Santiago probablemente les está reprendiendo con esta instrucción. Ustedes debieran haber puesto el pecho a la persecución. O sea, ¿por qué salieron corriendo? Y esto es una realidad que sucede en cualquier contexto, que cuando uno está en el hogar o en el trabajo o en la ciudad o en el país y vienen problemas, uno lo primero que piensa es, ¿y ahora para dónde nos vamos? Cuando debiéramos pensar es, ¿y cómo afrontamos esta situación?
pero normalmente estamos diciendo, yo tengo ya una opción o un plan B. Es probable que Santiago esté reclamando a estos hermanos que algunos, debiendo respaldar la iglesia en Jerusalén, se fueron. Y recuerden que años más tarde, la iglesia próspera de Jerusalén en el primer siglo, al final, en los años futuros, llegó a ser una de las iglesias más precarias y más pobres de las iglesias del primer siglo. Dice, ¿por qué? Si fue una iglesia próspera y una iglesia numerosa y una iglesia llena de milagros y de hechos poderosos, fue un centro de predicación para el mundo del momento, ¿por qué 30, 40 años después era la iglesia más precaria? Posiblemente porque muchos apenas vieron la persecución que dijeron, vamos. Y suele pasar, y este es un llamado de atención para todos, porque cuando a uno le llaman la atención en el trabajo, uno no tiene que pensar en otro trabajo, uno tiene que pensar es cómo solucionamos ese problema que se nos presenta. Si tenemos un problema en el hogar, uno no tiene que pensar, bueno, anochezco y no amanezco, sino cómo enfrentamos esto, porque en todo lugar hay problemas. Y si tenemos una situación económica o política o difícil en el país, pues no pensemos en irnos, pensemos es cómo lo afrontamos con fe, con confianza, cómo mostramos el carácter que tenemos, la paciencia, la fortaleza, la firmeza, la humildad, que es lo que Santiago nos está hablando. Cuando actuamos a la ligera, que pensamos es en huir o correr, probablemente nos está faltando sabiduría. Y también nos está faltando fe. Y también nos está faltando firmeza. Y en el siguiente domingo nos está faltando humildad. Ese sí es un catálogo de virtudes que a veces carecemos y entonces cuando viene cualquier situación lo primero es huir. Y todos tenemos ese desafío porque todos en cualquier momento hemos pensado, bueno, yo creo que aquí, como decía mi abuelito, aquí ya no se puede vivir. ¿Sí? Pero sí se puede vivir. Entonces hay personas que dicen, yo me busco otro trabajo. La pregunta es si el otro trabajo no tiene también grandes desafíos. O me voy para otra ciudad y en la otra ciudad no hay nuevos desafíos. Y 20 más que yo ni siquiera había considerado. Entonces nos llama a estar firmes, a analizar bien las decisiones y a no actuar a la ligera. Santiago 4:4, un poco más al final de la carta, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A quién le está diciendo Santiago esto? Parece ser que la audiencia no era muy reformada y calvinista como la nuestra, que es selecta, madura, santa. Parece que no era así. No nos parecemos en absoluto a esta congregación. O almas adúlteras, estaban adulterando su manera de vivir entre agradar a Dios y agradar al mundo. 6 días con el overol del mundo y un día con el traje de la iglesia, ¿sí? Que fácilmente nos puede pasar. En la empresa, en el barrio, en la familia, en el estudio, nos portamos como impíos y el domingo nos acicalamos y llegamos como santos. Y Santiago está diciendo, así no es, eso es adulterio. Claro, los judíos se cuidaban mucho de no adulterar sexualmente, pero eran adúlteros, porque estaban adulterando su manera de vivir, estaban adecuándose al mundo, y Pablo también dice, no os conforméis a este mundo, porque cualquiera que se quiere amoldar o acomodar o se normaliza con las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice, y luego no hay un cristiano neutral que concilie los dos puntos. Dice la palabra no. O somos de Dios o somos del mundo. Y esa determinación es muy importante porque eso nos da criterio. Amados hermanos, estamos en un momento histórico en la sociedad donde todo se permite. Cualquier idea, cualquier locura. Si a usted se le ocurre decir que es un insecto, usted es un insecto. ¿Sí? Y tenemos que respetarlo y la ley tiene que defenderlo porque usted es un insecto. Y si usted es un reptil, pues usted es reptil. Y entonces lo tenemos que tratar como reptil y protegerle sus derechos y defenderlo, porque estamos en un momento histórico caótico.
donde ni siquiera hay razones, ni siquiera hay argumentos, hay locuras. Hubo épocas de la filosofía y de la ciencia donde se trabajaban razones y había pugnas por razones, por teorías, por conceptos, por evidencias, pero es que ahora no, es que yo soy el hombre lobo. Y el otro dice, yo soy el hombre árbol, y la mujer mariposa, y la gata, y todo el mundo, y hay que respetarle derechos, y hay que legislar a favor de ellos. O sea, unas locuras increíbles. Lo que dice la Biblia es, no se amolden a este mundo. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tengan criterio, ¿sí? Sepan tomar postura, sepan tomar acción con sabiduría, con fe, con firmeza, pero con criterio. No se acomode a un mundo cambiante, porque la palabra no es cambiante. Defienda lo que usted cree y defiéndalo con su vida y defiéndalo a costa de su propia vida si es necesario, pero defiéndalo. Todos estos movimientos de locura defienden sus creencias tan engañosas y falaces. Y la pregunta es, ¿y los cristianos dónde estamos? Pues estamos con un pie adentro y un pie afuera, con un pasito para adelante, y uno dice, ¿y qué vamos a lograr? Por eso dice la palabra, sois la sal, y si la sal pierde su sabor, no hay esperanza para el mundo. Si la sal se desvanece, no hay esperanza. Y a eso es que Santiago nos llama la atención. Los cristianos no sufrimos de doble ánimo, pero sí sufrimos de desánimo, y sufrimos de cobardía, y sufrimos de falta de carácter para poder defender lo que creemos. ¿Sí? Entonces alguien nos pone un tema y nosotros decimos, no, pues bueno, pues eso es lo que tú crees, yo pienso un poco distinto, y ahí un lenguaje cantinflesco, y no somos capaces de decir, no, yo defiendo la vida, yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de la unión homosexual. La Biblia solo nos permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué no lo podemos decir? O sea, ¿por qué no tenemos la fuerza, el carácter? Ah, no, porque es que pierdo amigos. Ah, entonces usted es enemigo de Dios. Eso es lo que dice Santiago. No, porque es que me van a hacer bullying. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le hagan bullying o que se condene? ¿Qué es mejor? ¿Que se burlen en el trabajo o que yo vaya al infierno? Yo prefiero que todo el mundo se burle de mí, que todos me dejen de hablar si fuese el caso, en el momento que fuese necesario, pero tener la conciencia tranquila de que estoy en la verdad y que por la verdad puedo dar la vida. ¿Sí? Que tengamos valor, eso es lo que dice Santiago, tiene que estar firme. ¿Sí? Pero el que no está firme, pues dice, yo tuve un joven en la iglesia que me decía, pastor, ore por mí para que en la universidad durante los 5 años no se den cuenta que yo soy cristiano. Para que nadie descubra que yo soy cristiano. Yo le dije todo lo contrario, el día que se matricule usted tiene que ir y decir, yo soy cristiano. El primer día en la presentación, cuando hagan la presentación de los nuevos estudiantes, hay que decir, yo soy cristiano y yo temo a Dios. Porque usted no puede esconder su fe, usted no puede esconder la luz y no puede meterse debajo de la cama para esconder su fe, porque los impíos sí sacan adelante sus creencias y ellos se presentan como lo que ellos son y lo que proponen. Entonces Santiago nos dice, el doble ánimo consiste no en una depresión o una ansiedad o bipolaridad, el doble ánimo consiste en pretender ser amigos de Dios y amigos del mundo. O eres amigo de Dios o eres enemigo. ¿De qué lado estás? Y eso es claro para nosotros y Santiago sacude la audiencia. Ahora Santiago les va a decir, ustedes no enfrentaron la prueba de la persecución acá. Pudieran y deberían haberla afrontado porque eran miembros de la iglesia. Se fueron y ahora sí están con peores pruebas. Porque ahora estaban sin iglesia, las familias dispersas o regadas, y ellos sufriendo los rigores del emperador, que estaban viviendo más cerca del imperio romano que cuando estaban en Jerusalén. Es decir, no se quedaron sin situaciones difíciles viviendo lejos. Otra característica del de doble ánimo es la hipocresía. La hipocresía es una característica nefasta de la sociedad pecaminosa. Y recuerden que la manera más simple de definir hipocresía es una máscara. ¿Sí? Una máscara. ¿Sí? El hipócrita tiene una máscara. ¿Sí? Pone una apariencia, pone una fachada diciendo yo soy bueno cuando no lo es.
Y el ejemplo clásico en la Biblia, porque los hipócritas también vienen a la iglesia, y los hipócritas les gusta hablar de Dios, son los fariseos y los saduceos. ¿Recuerdan que los fariseos eran los más apreciados en esa época de Jesús? Eran los que más se sabían la ley, eran intérpretes de la ley, eran los que hacían mejores oraciones, los que vestían más impecablemente. ¿Recuerdan que fueron los fariseos y los saduceos los que se confabularon para entregar a Jesús a la muerte? ¿Fueron ellos con los maestros de la ley los que negociaron el precio de Jesús? ¿Fueron ellos los que iban a sus enseñanzas para buscar ocasión de entregar a Jesús? ¿Fueron ellos los que le ponían trampas a Jesús? Cuando Jesús se encontró con Zaqueo y se fue Jesús a cenar a la casa de Zaqueo, ¿recuerda de qué se llenó la casa? De fariseos y saduceos afuera. Pero no esperando que Jesús saliera para honrarlo, sino, ¡ay, qué barbaridad! Jesús en la casa de un publicano. No puede ser, ahí tenemos ocasión para matarlo. Porque no cumple los rigores de la ley y los códigos de pureza. El fariseo es hipócrita y Jesús nunca dio el beneficio de que un fariseo por su fariseísmo, es decir, moralismo y religiosidad, fuese salvo. Jesús dijo que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos. Recuerda que eran sepulcros blanqueados. Hay un ejemplo de un fariseo que fue salvo. ¿Recuerdan? Pablo, fariseo de fariseos, pero él no fue salvo por ser fariseo. Él fue salvo porque vio a Cristo, se estrelló con Cristo y vio la luz de Cristo. Y cuando vio a Cristo, él comprendió que era más falso, que era un hipócrita, que estaba viviendo perdidamente, que estaba causando dolor al cuerpo de Cristo, que él era enemigo de Cristo y se arrepintió. Él no fue salvo por ser fariseo, es decir, ningún fariseo va a ir al cielo, porque no hay un modelo en la Biblia de que un fariseo vaya al cielo. Son salvos los creyentes, que aunque hayan vivido en el fariseísmo, entiendan el Evangelio, se arrepientan y vayan a Cristo arrepintiéndose de su falsedad. Ahora, ¿por qué el fariseo le encanta esconder su fachada? O en una fachada se esconde. ¿Por qué le encanta? Porque él gana réditos. ¿Sí? Cuando él dice es que yo soy más santo que tú, es que si ustedes quieren, dime las peticiones de oración que yo oro porque yo tengo línea directa. ¿Sí? Es que yo tengo la línea pues con las mejores megas para comunicarme con el cielo. ¿Sí? Es que yo me levanto a las 3 a orar. ¿Sí? Entonces toda esa presunción a veces termina generando una conciencia de que él es mejor cuando realmente no es mejor. La Biblia dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando tú ores, no toques bocina, no publiques. ¿Sí? A mí había hermanos que me llaman, ay pastor, disculpe si le dañé su rato de oración. Le digo, no, estaba durmiendo. ¿Sí? No, ay, yo pensé que era que usted como es un ministro, se levanta a orar muy madrugado. Yo oro, pero no soy tan dedicado a la oración. Posiblemente usted es más dedicado, y está bien. ¿Sí? Si lo hace con conciencia y con fe y con fervor, sin fariseísmo, pues está bien. Mientras el otro está más dedicado a la predicación, o a la consejería, o a la lectura, o al estudio, cada uno puede dedicarse a las cosas que Dios le llama, pero hacerlo con sabiduría, sin pretensión. Y Santiago sale acá en defensa de la fe verdadera y de la humildad y la sencillez. Unos textos de apoyo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ese es para subrayar, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben sus compañeros de trabajo que usted es cristiano? ¿Saben que usted es anciano, que es diácono, que es maestro de la iglesia? Usted les dice, no, el domingo no cuenten conmigo, que es que yo me reúno con mi familia. El domingo no voy porque es que mi mujer me dice que pase con ella. No, es que yo soy anciano de la iglesia, es que yo soy diácono, yo soy maestro, es que yo voy a la iglesia y yo me congrego con fidelidad, conmigo no cuenten el domingo. Pero no, tenemos tanta cobardía que a veces no nos atrevemos a decir lo que creemos. Daniel es un ejemplo de valor, siendo joven. José, Timoteo, Esther, Ruth, mujeres valientes que se atrevieron a decir, temo a Dios y vamos a luchar para defender al pueblo. Pero a veces uno, ni siquiera los vecinos saben quién es o qué cree, porque uno dice que prefiere uno
pasar inadvertido y ganarlo sin palabras, pero si no vive bien, pues no los vamos a ganar. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si usted es cristiano no puede estar al vaivén de la vida. Todo está permitido, puedo creer cualquier cosa. No, si usted está en Cristo, todo es nuevo y tiene firmeza y estabilidad. Y en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios los dobles, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está otra radiografía, otro escáner de las personas de doble ánimo. Son inconstantes en todo. Nada les funciona a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tienen el horizonte correcto, porque no tienen la brújula correcta, porque están en el camino incorrecto y porque no tienen la guía del Señor que nos lleva de la mano hasta el final. Todo lo que se haga en las fuerzas de uno no prospera, así sea lo mejor. Y miremos lo que dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, es decir, neutral, es decir, un pie acá y otro pie allá, amigo de todo mundo. No, yo soy amigo de los que son amigos de Dios, los demás son compañeros o conocidos, pero no puedo ser amigo, porque es imposible tener amistad con el mundo sin que el mundo cause un efecto en nuestra conciencia. Ahora, sí nos podemos acercar a los incrédulos, pero es para presentarles la luz, para darles testimonio, para mostrarles a Cristo, para darles vida a través del poder del Evangelio. Pero si nosotros vamos y bajamos la guardia, pues obviamente, como dice Jeremías, ellos no se convierten a Cristo, sino nosotros nos convertimos a ellos. Mateo 13:19-22 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los mismos tres personajes que menciona Santiago. El que está enfocado en los placeres, el que está enfocado en el qué dirán y el que está enfocado en sus propios intereses y que no tiene paciencia ni firmeza, los mismos. Yo les digo, de estos tres que menciona aquí la parábola de la semilla, ¿cuál era cristiano? ¿Cuál llegará a ser cristiano según este relato? Ninguno. Porque oye la palabra y dice, uy, claro, uy, tenaz, chévere, el domingo voy a la iglesia. Porque vienen a la iglesia y dicen, ay no, allá enseñan bonito y me gustó y hay cariño y me siento atraído, yo acá voy a seguir viniendo. No aparecen nunca más. ¿Sí? No, enséñeme a leer la Biblia y nunca la leen. Es decir, son de ese tipo de personas que escuchan y les parece interesante, pero escuchan por acá y por acá están escuchando otra cosa. ¿Cierto? Escuchan la palabra y les agrada, pero ¿qué están escuchando por acá? Tómelo, pero no lo tome tan en serio. ¿Sí? Eso de todos los domingos y todos los días, no, eso es para los fanáticos. Lea la Biblia de vez en cuando. ¿Sí? Y el resto, pues, álcese la bata y viva como quiera. Los afanes, las espinas, los pedregales, la falta de raíz, el sol abrasador hace que se vuelva infructuoso. Entonces miren, amados hermanos, que Santiago está diciéndonos exactamente lo mismo. Hay personas que dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Hay personas que dicen que creen en Cristo, pero no creen en Cristo. Y uno diría, es bien difícil saber quién cree en Cristo. Santiago dice, no, no es difícil, es muy fácil. Primero, pide sabiduría. Segundo, se somete a la palabra. Tercero, es estable y firme. Y cuarto, es creyente en Cristo. Y quinto, acepta las pruebas como providencia. Y entiende que las pruebas son necesarias y no huye cuando viene la... Entonces no es tan difícil. Pero aquel que poniendo las manos en el arado mira atrás, ese no sirve. Aquel que cuando viene la prueba huye, no sirve.
En Mateo capítulo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal, procede. Ahora, este ejemplo me parece muy interesante, porque nosotros acá en el interior somos muy buenos para no responder sí, sí, no, no. ¿Cómo respondemos? Ok, listo, sí, déjeme, yo lo pienso. ¿Sí? Yo te aviso. ¿Sí? Yo te llamo, yo te devuelvo la llamada, no te preocupes. ¿Sí? Yo lo pienso, yo lo consulto con la almohada y espere que yo le confirme. No, si yo sabía que no, de una vez diga no. Si usted sabe que eso que lo están llamando, que le están proponiendo, no le conviene o no lo puede hacer, diga no. Y si lo quiere hacer y lo puede hacer, diga sí. Pero esa ambigüedad de quizás, tal vez, puede que sí, puede que no, lo más posible es que quién sabe, eso no sirve. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús. El creyente es sí o no. Pero si usted le dicen, lo invito el viernes que tenemos una farra, y usted dice, lo voy a pensar, usted perdió. Sería mejor que hubiera dicho sí o no. Sería mucho mejor que usted hubiera tomado una acción de criterio, de carácter, y a eso es lo que nos está llamando la Escritura. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. No ha habido uno que haya podido lograr esa meta de tener dos corazones, ¿cierto? Uno bueno para bueno y uno malo para malo, ¿sí? Solo se tiene un corazón y o se ama con todo el corazón al mundo y sus placeres o se ama a Cristo. Por eso el tema de la conciencia y el tema de la fe es un asunto del corazón. Nuestro corazón está vendido al pecado. Dice Pablo, yo hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Vendido al pecado. ¿Qué necesitamos para poder salir de esa esclavitud? La acción de Cristo. Solo el poder de Cristo puede librarnos de la esclavitud del pecado y hacer que nuestro corazón ame lo bueno y se encamine en lo correcto. Dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Usted no puede agradarse a sí mismo y agradar a Dios. No puede agradar a los demás y agradar a Dios. No puede agradar al mundo y agradar a Dios. O sea, imposible. Eso es misión imposible. Y si pretende hacerlo, ¿a quién termina agradando más? En el caso de que yo me arriesgue a pretender lograrlo, pues al que menos voy a honrar es a Dios y voy a deshonrar. Voy a honrar al mundo y voy a deshonrar al Señor. Entonces, el hombre de doble ánimo, además de todas esas características, es petulante, es soberbio, porque él dice, yo no hago mal, yo también creo en Dios a mi manera, ¿sí? Yo también soy creyente. ¿No se dan cuenta que yo soy creyente? Pero es que yo creo en Dios a mi manera. O yo me lo tomé, pero no tan en serio como usted. Bueno, si no se lo tomó en serio, no es cristiano, ¿sí? Yo he escuchado personas que le dicen a uno, yo quiero servir en la iglesia, pero así como poco a poco. ¿Sí? Déjeme a mi ritmo. ¿Sí? Yo voy ahí avanzando. No, así no funciona. Si usted se matricula en la escuela de Dios, tiene que ser constante. Si usted se matricula como miembro de la familia del Señor, tiene que tener una fe genuina y tiene que tener firmeza y arraigo. Y la Biblia lo dice. Vamos a leer unos textos de apoyo. Dice en Isaías 5:20, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es el ejemplo del pueblo de Israel. Dios, esperando que dieran fruto bueno, dio un fruto amargo, ácido, que no servía. Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando vayas a la universidad, vayas al trabajo, cuando estés en medio de muchas personas que desafían tu fe, no tengas miedo. Ellos son gavilleros, ellos hacen montón y en montón son buenos para burlarse y despreciarlo a uno, pero no tengas temor porque contigo está
Jehová de los ejércitos. No huyas, no te repliegues, no te escondas, no te mimetices, no te acobardes, sé valiente, porque tú eres un hijo de Dios y el Señor está contigo. Deuteronomios 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amados hermanos, los cristianos no tenemos doble ánimo, los que hemos nacido de nuevo, lo tuvimos antes de, pero lo que sí podemos tener es desánimo, porque vemos las circunstancias difíciles, porque el ambiente es contrario, porque los vientos nos soplan en contra y nos desanimamos, pero aquí la palabra dice no tengan miedo. Tengan la confianza en el Señor, que el Señor está con ustedes, no los dejará ni les desamparará. ¿Qué preferimos? ¿El halago o el aplauso de los compañeros o amigos? ¿O tener el favor del Señor? El ejemplo que leímos hace un rato de José y la esposa de Potifar es clásico, ¿sí? Porque dice que huyó y mire toda la consecuencia. José pudo haber pensado me equivoqué, porque mire, me gané un carcelazo sin que lo hubiera podido evitar, ¿sí? Pero dice la Biblia, paso seguido, Jehová estaba con José y su misericordia y su gracia lo acompañaron. Ahora, era mucho mejor que fuera ante la sociedad egipcia José considerado como un pícaro o como un hombre malo, pero para Dios ser considerado como un hombre justo. Dice la Biblia que es mejor participar de los vituperios a causa de Cristo y no por causa del mundo, escondernos y tener consecuencias eternas. En Hechos Hebreos 4, 13 al 19 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Mire un dato interesante, Dios estuvo disgustado con su pueblo 40 años, le duró más el disgusto a Dios con el pueblo que Jacob con Esaú. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, todos los que salieron de Egipto, Dios no se agradó, salvo 4 personas, 5 personas. Dios no se agradó y los mató, y dice porque eran incrédulos. Pero tomaron del agua de la peña, pero comieron del pan que Dios les dio del maná, pero cruzaron por el mar abierto, pero Dios no se agradó. Es decir, disfrutaron de los bienes de Dios, mas no de Dios. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amados hermanos, ¿cómo está su corazón? ¿Ya fueron al cardiólogo? Todos los domingos hay que ir al cardiólogo. Todos los domingos tenemos que poner nuestro corazón al escrutinio de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra conciencia? Y la única manera de poderlo escrutar es a la luz de la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ustedes pueden pensar, o algunos de los jóvenes, decir, pero ¿a qué venimos a que nos digan lo mismo? Bueno, pero en la casa todos comemos todos los días prácticamente lo mismo, y si dejamos de comer, nos enfermamos. Y las rutinas que tenemos a diario son casi siempre las mismas. Pero si no las dejamos de hacer, morimos. Ahora, ¿cuánto más venir a que Dios nos ayude, nos dé esperanza y nos muestre el riesgo que tenemos? Y el riesgo no está afuera. Santiago dice, el riesgo está. Lo doble no está afuera, lo doble está acá. O lo sencillo, ¿sí? La gente afuera posiblemente es doble, a mí no me consta. Pero yo sí puedo saber cómo es mi corazón. Y si no lo sé, la palabra me lo muestra. Y yo solo sé lo que hay en mi corazón y las luchas y los conflictos, y también tengo la respuesta que es, hay que ir a Cristo. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es sencilla y no guarda dobleces. Tu palabra es transparente, tu palabra nos muestra cómo confrontar nuestro corazón, cómo ser limpios, cómo ser sabios, cómo ser creyentes, cómo ser humildes, cómo ser firmes,
Tu palabra nos da sentido y dirección. Y tu palabra nos confronta, no concilia con el mundo, no concilia con nuestros antojos. Tu palabra es determinante. Y tu palabra nos dice todo lo que tú crees y piensas y decides está equivocado. Lo único correcto es para lo cual te cree. Tu palabra nos dice todo lo que el mundo propone, así tenga apariencia de ciencia o de teorías valiosas, interesantes, es falso, es engañoso. Lo único que perdura es tu palabra. Tu palabra nos dice todas las acciones que hagamos, por buenas que sean y bien reconocidas en la sociedad, son como trapos de inmundicia delante de mí. La única obra que yo acepto es la obra de mi Hijo eterno, y si tú no la abrazas, la aprecias y te acoges a ella, no tendrás esperanza y vida eterna. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos conciliar nuestras filosofías o antojos o ilusiones con tu palabra. Simplemente cuando vamos a tu palabra, todo lo demás tenemos que estimarlo como basura. Todo lo demás se tiene que desechar. Nuestras agendas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones, incluso nuestras frustraciones y planes, los tenemos que desechar y aceptar tu plan, aceptar tu camino y caminar de tu mano. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y ayúdanos a no vivir como los que son dobles, que se engañan a sí mismos, pero no pueden engañarte a ti, que son hipócritas y logran algunas cosas, pero ante ti están develada su hipocresía, y que son petulantes, soberbios, rebeldes, pero no podrán enfrentarte a ti con su rebeldía, porque tú los castigarás. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ten misericordia de nosotros, danos firmeza, danos valor y ayúdanos a ser muy firmes y animados en tus cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querida iglesia.